no hemos creado un imperio, estamos en construcción de uno, ¿no? Estamos dando los primeros pasos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Nos sentamos? Nos sentamos, por favor, estás en tu casa. Bueno, pero como que no hay sol, ¿no? A ver. Aquí estamos en la intimidad de la sala, ¿verdad? Eso. Bueno, lo que acaban de escuchar, y somos muy afortunados de escucharlo primero, antes que nadie, fueron 30 segundos, un snippet de Junio, la nueva canción de Maluma, el primer sencillo de su próximo álbum, Así es. que mañana va a estrenar en los premios Billboard de la música latina, no se lo pueden perder. Como muchos ya saben, o tal vez no, Maluma fue portada este mes de Billboard en una historia que resaltó su carrera como empresario, no solo como músico. Para los que no la han leído, está disponible en Billboard Español, para que la lean en su idioma, y también en Billboard en inglés. Pueden ir allá y leerla. Pero ahí me encantó leer, en la entrevista que te hizo mi compañera Nina Rohani, Sí. que tú empezaste, tu instinto de negocios empezó de niño, porque yo no sé si ustedes saben, pero Maluma empezó vendiendo sándwiches de jamón y queso en el colegio. ¿No es cierto? Y con lo que ganaba reinvertía, compraba más pan, más queso y más jamón para hacer más sándwiches. Sí, pero eran buenos. Bueno, pero nadie dijo que Sí, no lo sí, fueran. sí, eran buenos, eran baratos, pero buenos. Si se vendían, De calidad. ¿cuál era el secreto? El secreto, no, yo le ponía eso mucho amor, la verdad, como todo en la vida, como en la música, hay que ponerle amor y entusiasmo para que las cosas se den. Bueno, ahora cuéntame, imagínate, de vender sándwiches a donde ha llegado este muchacho, que ahora tiene un imperio, incluyendo una disquera. ¿Qué te llevó a crear tu propia disquera? Y no solo qué te llevó a crearla, sino qué te llevó a crear, cuál fue para ti la importancia de que fuera en Colombia, además. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que están aquí presentes. Qué bonito ver a tanta gente aquí y saber pues que siguen apoyando mi carrera, porque mis sueños apenas están empezando, la verdad. He logrado cosas muy bonitas con mi carrera musical, pero como dices tú, no hemos creado un imperio, estamos en construcción de uno, ¿no? Estamos dando los primeros pasos. Yo toda la vida soñaba con ayudar a otros artistas, pero siempre lo hacía de una manera directa, ¿no? A nivel musical. Siempre que veía a un artista que me gustaba, yo iba directamente, le tocaba las puertas y les decía como que, hey, vení, vamos a hacer música juntos, vamos a componer juntos, pero luego me di cuenta que había una manera de comercializarlo, ¿no? Y de seguir construyendo industria, y ahí fue donde me reúno con Miguel Lúa, que es mi manager también, que está por ahí, Felipe Carreño, que es mi abogado desde hace más de 9 años, y también con Walter Colm, que es mi manager, y le digo como que, hey, necesito que me den una guía. ¿Cómo hago esto? Porque es muy fácil soñar, es muy fácil decir que uno quiere hacer tantas cosas, pero si no las sabe hacer, puede que fracase, ¿no? Es muy fácil fracasar en la industria de la música, es muy frágil la industria de la música. Así que me reuní con ellos y tomamos la decisión de comenzar este negocio, de comenzar Royalty Records, y tenía que comenzar por mi país, tenía que comenzar por mi tierra. Ahí fue donde hice mi concierto de Medallo en el Mapa, en el Estadio Atanasio Girardot, que fue el primer concierto 360 en mi ciudad. Habían más de 55,000 personas allí, cosa que todavía no lo creo. Y develaste tu figura de cera del Madame Tussauds, ahí me acuerdo que te Claro, y ahí fue que revelamos el muñeco de cera de Madame Tussauds. Y hice un concurso como 2 semanas antes de Medallo en el Mapa, y era encontrar mi artista favorito de la ciudad de Medellín. Y todo el mundo pensó que yo iba a escoger o que yo me iba a enamorar del talento, no sé, como estamos acostumbrados que los que cantan reggaetón casi siempre son hombres. Todo el mundo pensó que yo iba a escoger un hombre, y la verdad fue que una nena de 22 años, colombiana, me robó el corazón literalmente con su voz, que se llama Abril, que ahorita la vamos a ver. Y bueno, tiene una proyección enorme, ahí donde comienza el sueño. Y ya después, con el tiempo, conozco otra artista que también me robó el corazón, que es como que parece que es muy fácil que me roben el corazón, yo no sé qué carajo, pero igual me enamoré de ella y de su talento, y ahí fue donde comenzó el sueño de Royalty Records. Y esa es Paulina, ve. Esa Paulina, exacto.
El hecho de haber sido jurado de La Voz, ¿te sembró tal vez una semillita o te dio alguna herramienta para afilar el ojo, para ver artistas o te influyó de alguna manera? Sí, es muy chistoso porque sabes que ayer que estábamos en los ensayos aquí del showcase, yo estaba con Abril y con Paulina en el camerino y yo le decía a mi equipo y yo, mierda, me siento como en La Voz. Como cuando iba yo a hablar con mis participantes del Team Maluma y me pedían consejos y eso, porque obviamente estaban muy nerviosas, aunque esto sea un escenario pequeño, es muy importante porque todos ustedes son muy importantes, ¿me entiende? Uno siempre se fija en las personas que están al frente, las personas que van a venir a escuchar, que van a querer venir a aportar un poquito a la carrera de cada una de ellas. Y yo les dije, puede que acá no hayan 55,000 personas como en el estadio, pero seguramente lo que hagamos esta tarde se va a replicar por el resto de su vida en sus carreras musicales. Así que por eso estaban un poco nerviosa, pero ahí con un abracito eso se pasa. Para los artistas, que tal vez aquí hay bastantes, que se me han acercado esta semana incluso, que están por aquí, ¿qué buscas con Royalty Records en un artista? ¿Qué viste, por ejemplo, en Abril y en Paulina? Para mí lo más importante es que un artista sea auténtico y que no copie, ¿me entiende? Es normal, cuando uno comienza su carrera artística, todos tenemos un referente. Yo también lo tenía, para mí mi referente siempre era, no sé, Justin Timberlake, siempre veía a grandes artistas, también latinos, veía a Mark Anthony, yo decía, mira, algún día yo quiero cantar como él, quiero hacer lo que hace él. También veía en el género urbano, también veía a Daddy Yankee, y siempre uno como que tiene como esos referentes y está bien empezar por ahí. Pero luego es más importante encontrarse uno mismo, ¿no? Y buscar esa parte de ser auténtico. Entonces, también yo siempre he dicho que el 80% de eso es disciplina y el 20% es talento. Y eso fue lo que me pasó a mí en mi carrera. Le metí demasiados, cojones. Le metí demasiada gana, demasiada disciplina, demasiado empuje, demasiada constancia. Incluso mucha gente decía que con mi carrera nada iba a pasar, pero la disciplina y la determinación fue lo que me llevó a ser lo que soy hoy en día. Entonces, realmente eso es lo que busco en un artista, y que se sienta feliz, que se sienta libre haciendo lo que hace, ¿no? Que nosotros somos privilegiados de hacer música y no todo el mundo cuenta con ese privilegio de vivir de lo que uno ama, ¿no? Bravo, sí. Amén. Volviendo a tus propios inicios, porque este fue un consejo maravilloso, ¿cuál fue el mejor consejo que tú recibiste y quién te dio ese primer break? ¿Cómo conseguiste ese primer break en tu carrera? Bueno, yo diría que los primeros consejos me los dio mi familia, ¿cierto? Porque cuando comencé en mi carrera no tuve como muchos aliados, ¿no? Mis aliados eran mi familia, eran mis amigos, quienes escuchaban mi música ahí en el colegio y ya. Pero mientras comían sandwichitos. Claro, yo tenía como 16, 17 años cuando comencé y me acuerdo muy bien que cuando empecé a entrar en el gremio de la música, quienes me recibieron muy bien fueron los productores, la verdad, me acuerdo mucho, Kevin y Chan, Sky, bueno, Doctor Velázquez también estaba por ahí. Hay muchos productores y compositores que querían trabajar conmigo, pero para ser sincero, en el ámbito artístico, como entre los artistas, no era tan fácil que me la dieran. No, era como que, ay, ok, sí, el niño no del colegio. Siéntate aquí, papi, ya, ok, muy bien. ¿Sí me entiende? Entonces yo nunca sentí ese apoyo. Y fue cuando me superé yo solo, con mi mismo combo, no new friends, como decimos por ahí, con mi gente, mi círculo cerrado, comenzamos a hacer música cada vez mejor, y conozco a otras estrellas a nivel mundial. Uno de ellos fue Mark, que ya la segunda vez que lo menciono, que tengo que decir que Mark Anthony, el flaco, para mí ha sido una bendición en mi vida, porque me ha dado consejos de amigo, lo que yo sentía que no pasaba en el principio, ¿no? Con el otro gremio. Y ahí fue cuando Mark me dice que uno tiene que ser un poco egoísta, hay veces, ¿no? Y tratar de buscar su felicidad y su tranquilidad, porque de que yo tengo uso de razón, me acuerdo que siempre he hecho todo por los demás y me desgastaba muchísimo. Entonces hacía música porque había unos fans que querían escuchar cierta música, había otro tipo de fans que querían escuchar reggaetón, había otro tipo de fans que querían que yo fuera un poco más popero, más romántico.
Y cuando Mark me dijo como que, hey, cabrón, es que no hay una fórmula, simplemente tienes que ser tú. Si eres tú, la gente determina eso, la gente consume esa confianza, a la gente le gustan los artistas que se tienen confianza, que sienten que van para adelante. Y fue ahí donde me llené de valor y desde entonces tengo la fortuna que musicalmente he hecho lo que yo he querido y unas canciones mejores que otras, pero seguimos Mira aquí cómo de nos ha pie gustado y con todo. vida. Claro que sí. ¿Cuál fue, crees, el mayor obstáculo o el mayor reto que enfrentaste en esos primeros años, antes de hablar con Marc Anthony? Bueno, para mí el mayor reto fue cuando yo escogí el mundo de la música. eh, pues obviamente no sé si ustedes saben, algunos saben, mi familia tuvo una crisis económica muy fuerte en el 2010. Entonces era entrar a la universidad, pues terminar high school y entrar a la universidad e irme a estudiar, no sé, administración de empresa, porque siempre me gustan los negocios, no sé, algo así, o realmente emprender en el mundo de la música. Y cuando escogí el camino de la música, primero mi papá casi se desmaya, creo que medio se infartó ahí la segunda vez que le dije, porque hasta el día de hoy me lo recuerda, como si hubiera sido ayer. Y cuando todo comenzó el proceso, yo sentí que yo no estaba ganando dinero, ¿me entiendes? Yo antes sentía como que estaba debiendo más dinero, porque cuando yo comencé mi carrera, obviamente yo tenía que ir a grabar, yo tenía que ir a hacer canciones, y Kevin y Chan, por más que me quisieran, no me iban a regalar ninguna de las producciones. Y en ese entonces me acuerdo que una canción valía como, hacer una canción mezclada, full, valía como $100. Y $100 para mí en Colombia y con la moneda en Colombia, al cambio eran hoy en día son 450.000 pesos, ¿me entiendes? Que ese es el salario mínimo casi en Colombia, hacer una canción. Era mucho dinero y yo veía que yo hacía música y veía en la tabla del Excel, puta, yo veía todo en rojo. ¿Sí? Como que todo en negativo y yo decía, pero ¿cuándo, Dios mío, cuándo esto irá a cambiar? Y fue cuestión de 3 meses, realmente fue cuestión de 3 meses cuando yo vi que se vendió mi primer show en Colombia, en Ibagué, para unos 15. Yo solamente había lanzado una canción que se llama Farandulera, que fue mi primera canción en mi vida. Yo tenía 16 años todavía. Yo fui a cantarle a gente de mi edad, para que entienda, o sea, era muy chistoso y también me pasó lo mismo en la excursión y me pagaron como $400 por el show, pero tenía que viajar, tenía que agarrar un avión y coger un carro. O sea, ya toda la plata se fue en el No, transporte. que es peor. Te quedaste peor. Quedé más en rojo. Pero al final del día yo veía que estaban cosas pasando, ¿me entiende? Que había un income de dinero, que las cosas realmente estaban cambiando. Te daba experiencia también. Me daba mucha experiencia y por lo menos así fueran 50.000, 100.000 pesos, que hoy en día son 10, $15, y por lo menos yo cogía esa plata y se la daba a mi madre para que ella fuera a hacer el mercado con esos $15 que no alcanzaba para nada, pero por lo menos había movimiento, ¿no? Y había esperanza y había expectativa. Unos años después las cosas empezaron a mejorar y gracias a Dios pues la historia cambió. Y dijiste que tu papá casi le daba un infarto no una sino 2 veces. ¿Qué te dijo cuando tu carrera empezó a andar y qué opina ahorita de tu carrera? ¿Qué te dice? Bueno, yo cuento con la fortuna de que mi padre, aparte de trabajar conmigo, es mi mejor amigo. La verdad, yo siempre lo he dicho, family first, ¿no? O sea, que más allá de los negocios, porque en la industria se ve mucho, cuando uno se mete a trabajar con la familia, pues empieza a haber un conflicto de intereses, ¿no? Y de una u otra forma la relación familiar se empieza a deteriorar. Pero desde el primer momento, cuando yo terminé mi primer contrato que tenía con mi primer manager, y era quien me manejaba todas las cuentas y todo eso, no tenía ni idea de los números ni nada. Y luego él me entrega como todo eso para yo manejarlo y yo, puta, yo no sé cómo manejar plata, yo no sé nada de eso, yo lo que sé es cantar y vender sándwiches, ¿me entiendes? O sea, yo no sé nada. Pero eran buenos, dijiste. ¿Cómo? Pero eran buenos. Claro, eran buenos, de calidad.
Entonces le digo a mi padre, me siento con él y le digo como que, yo a él le digo Cucho, en Colombia a los padres le decimos Cucho. Y yo le digo, hey Cucho, te necesito. O sea, es el momento para que le demos vuelta a esto y para que entre los dos enderezcamos el barco y comencemos esta vida financiera juntos. Quiero que tú me enseñes. Y lo primero que le dije es como que si tú vas a ser parte de mi carrera y vas a cuidar de mis negocios es porque en ningún momento nuestra relación de padre e hijo se va a ver afectada. Eso fue como un pacto desde el principio y fue muy valioso para él y para mí y han pasado los años, más de 8 años y mi Cucho sigue siendo el CEO, el presidente de mi compañía y nos ha salido todo muy bien hasta el momento, gracias a Dios. Bravo. De verdad que sí. Yo también, gracias. Todos aquí amamos a Maluma. Mira, la vida de músico internacional, sobre todo a un nivel, al nivel que tú has llegado, de por sí consume mucho tiempo, puede ser solitaria y ahora además eres empresario. Pero no empresario nomás, tienes múltiples compañías, una disquera. No es que has dejado de sacar música, vas a sacar un nuevo disco. Apareciste en una película este año, además, Marry Me con J-Lo. ¿Cómo equilibras tu tiempo y qué ajustes has tenido que hacer a tu vida para lograrlo? Qué buena pregunta. Bueno, yo la verdad puedo considerar que a nivel laboral soy otra persona. Me he superado en muchos aspectos. Antes desgastaba mi energía en cosas que no tenía por qué hacerlo. Aunque siempre fui muy disciplinado, siempre fui muy juicioso, pero había momentos donde no sentía la necesidad de meterme de lleno en los negocios, así que simplemente no lo hacía. Pero cuando uno va creciendo, las prioridades y los sueños van cambiando y mis sueños cambiaron un poco, ¿no? Mi sueño número uno por siempre va a ser la música. Yo nunca voy a parar de hacer música hasta el día que me muera y que Dios quiera. Yo tengo esta voz para disfrutármela y para hacer muchas canciones para ustedes, la verdad. Yo no pienso parar eso, pero también sentía que podía explorar otros campos, ¿no? Es ahí cuando empezamos uno de nuestros primeros negocios, que fue el tema de la colaboración con Macy's, también mi fragancia, Royalty by Maluma, y luego llega este negocio tan importante a la mesa que es pues el negocio de Contraluz, que es mi mezcal, que por cierto, ¿puedo traerlo? Por favor. Yo me quiero tomar un trago, ¿puedo? Probado. Para bajar los ánimos, venga. Para subir los ánimos y para bajar los nervios. Yo no suelo tomar cuando Papi, trabajo. pero eso no se toma así, un vasito, ¿qué? Yo no suelo tomar cuando trabajo, pero ¿cómo me voy a perder probar? Yo tampoco, pero qué cagada. Nos tocó hoy. No, hay que hacer un brindis además. Hay que hacer un brindis. Una saludcita por ustedes. Una saludcita por ustedes. Salud. Por Royalty Records y por Billboard Español. Amén. Saluda a todos. Mira, no puse cara. Quiere decir que no está nada mal. Está bien bueno. Ese es el problema, que es peligroso. Que sabe Yo no tan puedo bueno mentir que con el alcohol. Si ahorita no salimos de aquí. Entonces, Royalty. No, ahora empiezan las preguntas más divertidas. Oye, no, pero han pasado muchas cosas muy bonitas, incluyendo el mezcal. Y seguimos aquí. Yo creo que todo es cuestión de ser disciplinado, de estar ordenado. Ahora, como tú lo dices, el trabajo es el doble o el triple, entonces me tengo que levantar todos los días muy temprano y acostarme. ¿A qué hora es muy temprano? Bueno, tuve una época que me levantaba como entre las 5:30, 6 de la mañana. Ya hoy me estoy levantando 6:30, 7, más o menos, y trato de hacer mi meditación y hago como una horita de foco en mí mismo y planeo el día. Pero antes no era así, ¿me entiendes? Antes me levantaba a cualquier hora, pasaba en el estudio hasta las 4 de la mañana, escuchaba música todo el día, simplemente pensaba en mis giras, quería estar siempre girando y no volver a mi casa, ya es diferente. Ahora tienes más rutina. Sí, ya tengo mi rutina, tengo mis oficinas, me gusta mucho, pero siempre he dicho que ese picantico de la música no se puede perder. Eso de estar de gira y estar cantándole a mi gente es lo más chimba que me ha pasado en el mundo.
Hablamos de equilibrio en tu vida, entre tu vida como músico y como empresario. Y justo mencionaste meditación y te quería preguntar que también cómo alcanzas o mantienes el equilibrio mental y espiritual. Aparte de meditación, ¿realizas alguna actividad en especial que te ayuda? ¿O el hecho de que tu familia trabaja contigo, tu padre te ayuda? ¿Cómo alcanzas ese equilibrio? Mira, yo creo que lo más importante es uno estar en paz, no, o sea, en balance, porque cuando uno no está en balance, cuando uno está desequilibrado, empieza a tomar malas decisiones. Entonces yo, cuando siento que hay momentos de tensión o de estrés, respirar y contar hasta 10, para mí es algo que ha sido un mantra que me ha ayudado en todo en la vida. Cuando estoy a punto de tomar una decisión y tengo rabia o tengo tristeza o estoy pasado de éxtasis, o sea, ya estoy demasiado extasiado, y digo, vamos a respirar y vamos a tomar la mejor decisión. Pues yo creo que eso viene también como con los años, ¿no? Al principio yo no pensaba eso, era como que, Juancho, vamos a hacer Billboard, sí, Juancho, vamos a hacer promoción, sí, Juancho, vamos al estudio, sí, todo era así. Ya hoy en día es como que, venga, el lunes lo dejamos para la promoción, el martes grabación, fin de semana, concierto, ¿cierto? Y eso me ha ayudado a mantener el equilibrio, estar en el gimnasio, meditar y manejar mi respiración, yo creo que es fundamental. ¿Y vida social? ¿Te queda tiempo para familia y amigos? Claro, obvio. No, a mí no Hasta me... se ríe. No, claro, pues que imagínate, uno dedicado a trabajar 24/7, tampoco. Bueno, No, o sea, yo creo que para mí lo primordial es sacar el tiempo de compartir con mis amigos, rumbear, tomar mis tragos con mis parceros. En estos días me fui para una isla con mis abuelos y estuve borracho todo el fin de semana con mi abuelo. ¿qué tomaron? Tomamos mezcal hasta morir y guaro. Y esa es la vida al final del día, ¿no? Es poder disfrutar como de esas pequeñas cosas que tienen. No todo es generar, hacer compañía, hacer hits, ser número uno. Eso está bien, eso está cabrón, pero eso va y viene, ¿no? Para mí lo principal es tener a los tuyos cerca, disfrutar de las personas que estuvieron contigo desde el día cero y ser agradecido con la vida, ¿no? Yo creo que para mí esa es la clave. Un aplauso. Hablamos de familia y amigos, pero no hemos hablado de amor. Y antes que respondas, en un TikTok, ¿quién vio el TikTok de Maluma? Que lo puso en Instagram también. En un TikTok que publicó la semana pasada. Me toca tomarme este mezcal para esta pregunta. Nadie dijo novia todavía. La semana pasada publicó un adelantito de junio con un videito en el que le estampa el beso a una chica que se ve muy linda, cuya cara no se ve bien. Y la leyenda dice, tal parece que estoy encontrando a la indicada. Yo me alegré mucho porque yo he entrevistado a Maluma a lo largo de los años cuando era periodista de Associated Press. Y siempre, bueno, más de una vez hablamos de familia, porque él es muy familiar, como pueden ver, y me decía que eventualmente, eso me lo decía a los 20 años, cuando era un niño, que eventualmente quería sentarse, tener familia, y yo dije, mira, tal parece que ha encontrado a la indicada. No sé si quieres decir algo al respecto, o lo dejamos hasta ahí, te doy la oportunidad a ti de que decidas. Qué chimba que fuera mi novia, si no es por... No, mentiras. ¿Seguimos? No, mentira. ¡Seguimos! Bueno, no me importa, no importa. Mira, yo siempre he tratado de ser muy real con mi carrera, sino que, para serle sincero, yo creo que uno tiene un tesoro muy preciado que es su familia, ¿no? Y es la gente que lo acompaña. Y yo siento como que yo ya vivo en este terremoto que es la industria musical y yo no quiero exponer a nadie a esto, pero que estoy enamorado, estoy muy enamorado, demasiado enamorado, me siento feliz. Estoy feliz por ti también. Me siento muy feliz y sí, parece que llegó en un momento que era preciso. Gracias a Dios ya viví mi época de 4 babies. Un aplauso para el amor. De verdad, me da mucha alegría por ti. ¿Podemos ir un pedacito de junio otra vez, una vez más? Can we hear back there? Can we hear junio? Pero duro. Eso fue un regalo, gracias. Como dijimos antes,
La canción la estrena mañana en los premios Billboard y es el primer sencillo del nuevo álbum. ¿Tiene ya título el álbum? ¿Tenemos fecha de lanzamiento? Sí, sí tenemos título del álbum, pero perdón, no se los voy a decir. Oh. No se los voy a decir aún. Este es el primer sencillo. Lo que sí les puedo decir es que Sobrio hace parte de este álbum. Después de hacer un par de mixtapes muy urbanos, que fue Sex and Love Tape, que tuve la oportunidad de trabajar con Arcángel y De La Ghetto, que siempre había querido hacer una canción con ellos. Hicimos esta canción con Fate, que fue Mojando Asientos, que por cierto me siento muy feliz de ser parte de ese proceso de Fate también. Hicimos buena música, pero fue música para la calle, ¿no? Y ahora lo que se viene, que es mi próximo álbum, que es global, es muchísimo más pop, ¿no? Es un poquito de lo que acaban de escuchar, sin dejar mis raíces del reggaetón y mis raíces latinas, obviamente, pero en el primer semestre del próximo año, si Dios quiere, va a estar afuera. ¿Cuántas canciones se puede saber o todavía no está seguro? No, es que tengo como 50 canciones grabadas. Va a haber volumen 1, volumen 2, volumen 3. Pero no, yo siento que este álbum tiene que ser, la palabra de este álbum es que tiene que ser exquisito, desde el principio hasta el final, que cada canción se escuche como una obra maestra. Quiero darle tiempo. Tengo canciones grabadas que para todo el mundo dicen que están bien grabadas, pero quiero volverlas a grabar, quiero estudiarlas desde el principio hasta el final y quiero que este álbum que viene sea el álbum más importante de la música latina el próximo año. Tengo esa meta. Aquí lo estamos esperando, 100%. ¿Algo más que quieras compartir? No sé si tienes planes de volver a actuar en otra película o hacer algo más. Si fuera por mí, les comparto el contraluz. ¿Quién quiere? ¿Quiere? Vamos a brindar por el amor. Salud. Brindamos por el amor. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Me siento feliz de estar aquí. Gracias por creer en mí. A todos los artistas que están aquí, que son emergentes. Quiero que sepan que Royalty Records es su casa. A todos los compositores, a todos los productores. Queremos hacer el cambio en la industria. Queremos abrir las puertas a las personas que quizás en algún momento sintieron que no era el momento indicado. Creo que Royalty Records está aquí para ustedes y muchas gracias por creer. Esperamos que se disfruten lo que viene mañana con Junio y muchas bendiciones, de verdad. Gracias, Maluma. Salud, querido.